No existe el terapeuta sensorial. No existe el terapeuta sensorial. Al haber como que este boom de la parte sensorial, han aparecido un montón de cursos y de cosas así, y se da esta información a tutirimundi, y entonces no hay como un fundamento científico específico. Me pasa, y lo he visto en casos, que muchas veces uno de los dos padres ha tenido la misma dificultad que tú. Ya. Los sistemas sensoriales, eso también lo explico a los papás. 5 nos enseñan clásicamente, pero en realidad tenemos 8. Como terapeuta de lenguaje, trabajo con varios profesionales y especialistas en diferentes ramas del desarrollo infantil. La terapia de lenguaje, la terapia física, la terapia de aprendizaje, psicología y terapia ocupacional. Esa terapia que muchos no conocen, muchos papás no saben de qué se trata. Bueno, hoy vamos a explicarles con la licenciada Larisa una capa. Con ella vamos a explicar qué cosa es la terapia ocupacional, quiénes necesitan terapia ocupacional y cuál es la diferencia entre otras especialidades. Así que no se lo pueden perder. Lari, gracias por estar en este programa conmigo. Bueno, para los que no conocen, Larisa, además de ser terapeuta ocupacional y trabajar conmigo, es mi prima hermana. Así que ya te conozco, sabemos cómo trabajamos. Y el tema de hoy, que sí es súper importante, es algo que todas las veces me preguntan a mí, quizás no a ti, pero a mí sí como terapeuta de lenguaje en el centro, siempre me dicen, ¿no? ¿Y qué es terapia ocupacional? Me preguntan siempre, nunca había escuchado terapia ocupacional, ¿no? Inclusive para mí y para las demás profesionales nos cuesta a veces explicar un poquito qué es terapia ocupacional, porque el papá quiere palparlo, o sea, quiere saber para qué sirve, qué hace, con qué niños, o sea, todas esas preguntas los papás no entienden. A veces los neuropediatras, los neuropsicólogos les recomiendan terapia ocupacional, pero no saben, ¿no? Y si les dicen sensorial, ya se confunden. ¿Es lo mismo? ¿Es diferente? Entonces, queremos aclarar muchos temas contigo. Tú eres la experta. Cuéntame un poquito, ¿qué es la terapia ocupacional? Bueno, la terapia ocupacional es una rama de la rehabilitación también, así como la terapia de lenguaje, como la terapia física. Yo procuro explicárselo así a los papás para que lo asocien como que está relacionado con eso, pero que es un área diferente ahora. Específicamente en el área de pediatría, que es a la que nosotros nos dedicamos, la terapia ocupacional se enfoca como su objetivo principal es lograr la independencia del niño en diferentes áreas, ¿sí? Entonces puede ser que el niño tenga problemas para comer, puede ser que tenga problemas para ir al baño, puede ser que tenga problemas para jugar, que tenga problemas para dormir, que tenga problemas para ser independiente en cosas tan sencillas como vestirse, como escribir. Entonces la terapia ocupacional ayuda a los niños, en este caso, a lograr esas actividades dependiendo de la edad que tenga, básicamente. Ahora, no es lo mismo que terapia sensorial. ¿Por qué no es lo mismo? Porque el especialista de terapia ocupacional se capacita en una especialidad que es una metodología que se llama de integración sensorial. Entonces, el terapeuta ocupacional utiliza la integración sensorial. Es un método, así como hay muchos, de trabajo. Entonces, no son lo mismo. Es el terapeuta ocupacional encargado de ejecutar esta llamada, ahora que está muy de moda, terapia sensorial. Claro, o sea, el terapeuta ocupacional egresa de la universidad como licenciado en terapia ocupacional. Exacto. No existe el terapeuta sensorial. No existe el terapeuta sensorial. Sí, la terapia sensorial. Ya, existe el terapeuta ocupacional con especialidad en integración sensorial. ¿Todos los terapeutas ocupacionales manejan la integración sensorial? No todos los terapeutas ocupacionales necesariamente tienen que haber hecho la certificación completa de integración sensorial. Es una especialización que toma un tiempo. Hay algunas opciones en diferentes lugares donde hacerla. Aquí en Perú es exclusivamente para terapeutas ocupacionales. En otros países está abierto para otras profesiones, pero sí son varios cursos que hay que tomar para hacer la certificación completa. ¿Y aquí en Perú dónde se estudia terapia ocupacional? Se estudia en 2 universidades solamente, lamentablemente digo yo, porque somos muy pocos en Perú en realidad. Se estudia en la Universidad Mayor de San Marcos y en la Universidad Peruana Cayetano Heredia. ¿Qué es la terapia sensorial?
Ya, ahora le han puesto este nombre de terapia sensorial, pero en realidad es la aplicación de este método que te he dicho que es de integración sensorial. Y esta metodología consiste en primero hacer una observación del niño a través de sus sistemas sensoriales, cómo percibe el sistema nervioso del niño o de la persona, su entorno a través de sus sentidos. Y de acuerdo a eso determinar cuáles de estos sentidos principalmente están como medios descalibrados, porque suele ser que algunos tenemos tendencia a ser más sensibles a algunas cosas y otros que necesitamos como información más intensa de nuestro entorno para ayudar a organizarnos y a alcanzar algunas cosas, ¿no? Ya, entonces, y traducido, digamos, a los padres que quizás desconocen un poco el tema, ¿qué se hace? O sea, ¿qué se hace en una terapia sensorial? O sea, por ejemplo, te lo digo porque siempre cuando recibimos los mensajes, ¿no? O a veces nos derivan y les dicen, nos han recomendado terapia ocupacional, ya. Pero a veces dicen, me han recomendado terapia sensorial. Ok, le voy a derivar con Larisa, que es la terapeuta ocupacional. No, es que yo quiero terapia sensorial. Ya. Y no entienden que la que da la terapia sensorial es la terapeuta ocupacional. En realidad no sé en qué momento se ha hecho como esta división o esta separación de las dos cosas, no lo sé realmente. De un momento a otro todo el mundo, porque hemos pasado por una temporada como de un boom de las cuestiones sensoriales, ahora hay muchísima más información, muchas más investigaciones con respecto de eso, se está incluyendo un montón dentro del entorno educativo también, ¿no? Entonces, pero no sé exactamente en qué momento se habló de terapia sensorial y se separó de la terapia ocupacional. Ciertamente, sí, esa es una pregunta bastante usual, es una explicación que doy semanalmente a un montón de papás que preguntan al respecto de eso, les explico lo que te acabo de decir, ¿no? Ahora, ¿cuál es la diferencia entre un niño que lleva terapia ocupacional pero que no lleva terapia ocupacional con integración sensorial? Ya, es que eso va a depender de la evaluación que haga el terapeuta. Por eso es muy importante, esa es otra cuestión que siempre le reforzamos a los papás, tienen que pasar por una evaluación, porque si yo no paso por una evaluación, no tengo un diagnóstico terapéutico con relación a qué dificultad tiene el niño. Entonces, a partir de eso, yo recién puedo plantear un objetivo. Entonces, pueden haber niños efectivamente que no requieran de esta metodología específicamente porque tiene ciertas características, pero los sistemas sensoriales son inherentes o son parte del funcionamiento de nuestro sistema nervioso. No es algo que podamos separar completamente. Así un niño venga por decirte un ejemplo, no sé, dificultades de motricidad fina, no escribe bien, se cansa, se chorrea, no sabe usar bien los cubiertos, una serie de cosas, no se amarra los zapatos, etc. Dentro de la evaluación también se pueden hacer observaciones, se deberían en realidad hacer observaciones de los sistemas sensoriales, porque esas dificultades pueden tener un impacto en cómo el niño siente sus manos, por ejemplo, si no discrimina bien, si no tiene buenas habilidades de coordinación para hacer las letras, si visualmente no tiene una buena atención, no puede seguir la línea. O sea, los sistemas sensoriales tienen un impacto en prácticamente todas las habilidades que desarrollamos. Entonces, número uno, volviendo a tu pregunta, ¿cuál es la diferencia entre un niño que necesita y que no necesita este enfoque? Yo diría que probablemente todos necesitan ese enfoque, ¿no? Es bien difícil, a menos que se trabaje en una tarea muy específica, que no tengamos cierto porcentaje de consideración sensorial. Lo que sí puede variar es eso. ¿Qué porcentaje pongo? Porque hay niños que son netamente, o sea, puedo enfocarme 100% en esa metodología y otros niños que solo necesitan 10% o 15%. Sí, pero como te digo, es parte de... Yo no lo puedo separar. Como siempre les explico a los papás, para fines del informe, para fines de explicarle, este segmento habla de lo sensorial, este segmento habla de lo organizativo, este segmento habla de lo motor fino, si quieres, en la evaluación, pero en realidad el niño funciona como un todo, no se puede separar. En la práctica funcionan como un todo. Claro. Ahora, un niño que lleva terapia ocupacional, no necesariamente con enfoque sensorial, ¿qué dificultades tiene? En general, cuando te llega un niño, va a llevar terapia ocupacional.
pasa algo bien interesante que también les explico a las familias. Por ejemplo, cuando los niños ya empiezan a asistir al nido o al colegio, que ahora tenemos la tendencia, al menos aquí en Perú, a hacerlo a edades muy tempranas, ¿no? Hay aulas de niños de entre 1 año y medio y 2 años, súper chiquititos. Ya se le expone al niño a una población homogénea, es decir, están en un grupo, en teoría, más o menos de la misma edad, ¿sí? Expuestos a iguales estímulos, es decir, la misma rutina, la misma clase, las mismas canciones, etc. Y entonces ahí la maestra, la profesora, la Miss, es la primera que empieza a observar que este niño no se está comportando igual que los demás niños, ¿sí? Entonces lo primero que nos va a llamar la atención es una conducta. ¿Qué conducta puede ser? Llora mucho, por ejemplo, le toma mucho más tiempo que los demás niños adaptarse, actividades que de 10 niños vemos que 8 pueden hacer o fluir con naturalidad. Estos niños les cuesta mucho más o les toma más tiempo, o requieren más asistencia o parece que no se dan cuenta de lo que están haciendo. Eso muy relacionado de nuevo con la edad. Puede pasar al 1 año y medio, 2 años, puede pasar a los 3, a los 4, a los 5, porque recibimos niños de varias edades, ¿no? Niños de 9 años, de 10 años que han venido arrastrando dificultades también. Entonces, más o menos eso, ¿no? ¿Qué nivel de dificultad y cuánto impacto tiene eso en que el niño se desarrolle más independientemente, de nuevo, con relación a su edad? Porque la exigencia de independencia no es igual al año, ni siquiera al 1 año y medio y al año, ni a los 2, ni a los 3, ni a los 4, ni a los 5. Claro. Todo es totalmente diferente. Un niño que llega a terapia ocupacional, por lo general, ¿por qué llega? ¿Porque tiene problemas de motricidad, sí, de alimentación? Varios, porque de alimentación, de motricidad fina, incluso de la parte social, incluso de la gestión emocional, es decir, niños que son muy sensibles, se desbordan, son poco tolerantes a un montón de cosas, niños que no socializan adecuadamente, niños que no juegan igual, también niños que pegan, niños que no están comiendo lo suficiente, o sea, hay cualquier cantidad de cosas, ¿no? Hay veces, y de nuevo, ya cuando los empezamos a comparar con otros niños, vamos viendo que si hace o no hace lo que deberíamos esperar para la edad. Y ahora, la terapia ocupacional con full enfoque sensorial, ¿qué ve específicamente? ¿Qué niños llegan para ese enfoque? El niño, por ejemplo, sé que yo, por ejemplo, hubiera sido una buena paciente. Todos hubiéramos sido. Siempre digo que todos deberíamos llevar terapia ocupacional, sí. Debería ser obligatorio. Yo no puedo pararme en el pastito, tengo que poner una manta porque no puedo. O sea, no hay forma que toque el pasto, no hay forma que toque la grasa, no hay forma que toque... Hay ruidos que me molestan, ¿no? Parezco que tengo un diagnóstico también. Me voy a hacer mi descarte. Tu perfil sensorial. Pero, o sea, ¿qué tipo de niños llegan para el tema sensorial? ¿Los muy aversivos? ¿Los muy exploradores? ¿Qué tipo de niños? Sí, los extremos son los que más llaman la atención. Claro. Siempre explico, lo que vamos a ver es un comportamiento. El que siempre llora de todo, ¿no? El que es demasiado energético, por ejemplo, no se queda quieto para nada, ¿no? El que le cuesta mucho seguir indicaciones, el que no puede hacer cosas básicas, por ejemplo, ¿no? Hay veces llegan niños que tienen 4 años y todavía no han dejado el pañal, ¿no? O más grandes y les está costando el tema del baño, ¿no? Todos los que sean extremos, ¿no? De la alimentación también. Por ejemplo, ¿no? Que son muy selectivos para comer, que incluso no son independientes para comer, y básicamente esos, ¿no? Siempre los extremos son los que más nos llaman la atención. Son niños generalmente que a los papás, a los cuidadores, a las profesoras les cuesta mucho hacer actividades con ellos, ¿no? Ahora, lo que los papás conocen, porque obviamente ellos no, es lo que el colegio les recomienda, pero la mayoría de papás, cuando llegan, por ejemplo, los que te derivamos a ti de lenguaje para ocupacional, le fastidia la etiqueta, ¿no? No le gusta ponerse esta ropa. Ya. Creo que los papás asociaron mucho el tema sensorial con las texturas. Sí. Entonces ahora, en todos lados, actividades sensoriales, ya lo asocias frijol, slime, texturas, o sea, y no es solo eso, o sea,
explícanos un poquito para que los papás lo conozcan, ¿no? El tema sensorial son varias cosas, pero ahorita creo que está asociado mucho con el tema de la textura. Mi hijo es muy aversivo, entonces tiene que llevar terapia, ¿no? El otro él es muy pegalón porque se acerca mucho y se pega mucho a la gente, o es todo lo contrario, entonces la etiqueta, todo lo sensorial, creo que los papás lo asocian más al tema de la textura. Creo que eso parte un poco justamente de que no hay mucho conocimiento al respecto, ¿no? Los sistemas sensoriales, eso también lo explico a los papás. 5 nos enseñan clásicamente, pero en realidad tenemos 8. Tomen nota, son 8. A ver, 8. Dime los 8. Bueno, los 5 clásicos que conocen la vista, el olfato, el gusto, ahí está incluido el oído y está incluido el tacto, que es uno de los principales, pero existen 3 más, con unos nombres rarísimos. El propioceptivo, que tiene que ver, que está en los músculos, las articulaciones, que tiene que ver con todo el movimiento, la graduación de la fuerza, la intensidad. El vestibular, que también tiene que ver con el movimiento, pero más orientado hacia su relación con la gravedad, si estoy en altura, si estoy abajo, porque hay niños que tienen miedo a las alturas o a moverse, sí soy. ¿no? A la orientación espacial, tiene que ver más la parte vestibular. Y el tercero, que es el último del que estamos hablando, es el interoceptivo, que tiene que ver con la conciencia de toda la parte interna de nuestro cuerpo, el que nos habla de los cambios de temperatura, del dolor, de los malestares si es que estoy enfermo, el que nos dice, me duele acá y yo lo ubico, o es dolor de estómago y no dolor, no sé, de vejiga, de otra parte del cuerpo, ¿no? Que está muy relacionado con el tema del control de esfínteres también, porque habla justamente de esta parte. Entonces, esos son los 8 sentidos. Ahora, como te decía, yo creo que mucho ha partido, hay toda, al haber como que este boom de la parte sensorial, han aparecido un montón de cursos y de cosas así, que tocan de manera muy superficial el tema. Y se da esta información a tutirimundi, ¿no? Y entonces no hay como un fundamento científico específico. Yo, por ejemplo, dentro de parte de mi evaluación hay un cuestionario que se llama cuestionario de actividades cotidianas, y hay una pregunta en el segmento de tacto que dice, ¿el niño tolera ensuciarse? Y los papás generalmente, por no decirte en el 99% de los casos, responde que sí. Y luego en la evaluación el niño es hipersensible. Entonces, uno de los signos como de alerta siempre es que el niño no quiere tocar cosas, que no sé qué. Yo les explico a los papás, por ejemplo, que el tacto, el órgano del sentido del tacto es la piel. Y si yo hablo solo de las palmas de las manos en relación al cuerpo, el porcentaje es muy pequeño. Entonces no es significativo para hablar de que representa la sensibilidad. Sí, pero sí, él se agarra todo, él se agarra la espuma, él se agarra no sé qué, pero yo le pongo la espuma en la pierna y salen corriendo, ¿no? Le pongo la espuma en la cara y o algunos ven ya la textura que estaría en mucho más contacto con ellos y ni siquiera se quieren acercar, ¿no? Entonces creo que ahí está la diferencia. Existen como parte de, que no me parece mal, pero eso debe complementarse con otra información, de que ahora en los colegios, sobre todo para los niños más chiquitos, hay metodologías educativas que tienen cierto respaldo en algún porcentaje del tema de la parte sensorial que habla de explorar, ¿sí? Pero solo se queda justamente en el tema de explorar con las manos. Son muy pocos los lugares que yo he visitado que fomenten y expongan más partes del cuerpo a las texturas que son importantes. Pero yo siempre digo, las manos son lo primero que se nos desensibiliza. ¿Por qué? Porque está todo el tiempo en contacto con un montón de cosas. Entonces, incluso pero él pinta con témperas en el colegio, sí, bacán, pero a ver, ponle la témpera en otro lado, no lo tolera. Comer otra textura diferente, tampoco lo tolera. No tolera, no sé, las costuras dentro de la media, no tolera la etiqueta, sí, pero pinta con las manos. Y con eso creen que ya es suficiente. Entonces, por eso te digo, un porcentaje tiene que ver con que hay mucho desconocimiento todavía, con que no se profundiza, o las personas que utilizan estas estrategias, creo yo, como apoyo,
no profundizan tanto, no sé si no hay suficiente acceso, si no lo están incorporando simplemente como algo más o como que está de moda. Entonces hay que observar un poco más. Por eso siempre le digo a los papás, ahora que tienen más información sobre cómo funciona su hijo, cómo interpretan, ahora tenemos que mirar de manera diferente cómo está haciendo las actividades y qué cosa es lo que le afecta, ¿no? Entonces sí es un poco eso. Otra pregunta, estoy ahorita recordando todo lo que preguntan por WhatsApp los papás, ¿no? Confunden mucho la terapia ocupacional, ¿no? Porque así deberíamos de llamarla, en verdad, ¿no? La terapia ocupacional, ¿no? Confunden mucho la terapia ocupacional con el mal comportamiento que pueda tener un niño. O puede que hayan muchos neuropediatras, neuropsicólogos que recomienden la terapia sensorial por un tema conductual. Ya, eso es bien interesante. Justo estoy volviendo a hacer volviendo a tomar un curso que tomé hace muchos años, y justo en la discusión de la última clase hablaba un poco sobre eso, porque siempre el comportamiento es la punta del iceberg. Esa es una de las cosas que yo explico a los papás. Debajo de ese comportamiento pueden haber muchos motivos que hagan que el niño exprese de esa manera. Hay un porcentaje que puede tener que ver con una respuesta frente a un estímulo sensorial. Otra cosa que explico a los papás es que la parte emocional y la parte sensorial están muy conectadas. Hay veces una conducta puede iniciarse de la parte sensorial y gira para ese lado. Y otras veces algo emocional puede generar una respuesta a través de un sistema sensorial. Entonces, ¿por qué pasa esto de que algunas veces recomiendan cuando hay ciertos comportamientos muy intensos, o tal vez algún profesional que tiene más información de la parte sensorial puede decir, tal vez hay un componente sensorial en esta conducta? ¿Por qué? Porque, a ver, para tratar de hacerlo muy sencillo, hay, por decirte, el clásico ejemplo, un niño que es muy sensible. ¿Sí? Un niño que es muy sensible a las texturas o que es muy sensible a los sonidos. Para otro niño, escuchar la licuadora puede ser algo que pasa desapercibido, sigue jugando en la casa. Pero para este niño que es muy sensible a los sonidos, ese sonido, ese mismo sonido, lo asusta y puede hacerlo llorar. Entonces, el llorar es una respuesta de que su sistema nervioso, en este caso el auditivo, ya colapsó, ¿no? Pero nosotros vemos un comportamiento, llora, ¿sí? A eso le ponemos el nombre de conducta, decimos es una conducta, ¿ok? Pero se originó de este estímulo que fue muy fuerte para él y no le gustó. Lo mismo pasa, por ejemplo, con el tema de las texturas, ¿no? O, por ejemplo, con este clásico ejemplo también de las etiquetas. Niños que actividades tan sencillas como vestirse pueden ser una lucha diaria para los papás, porque el niño no sabe cómo comunicar, obviamente, específicamente cuál es su incomodidad, pero siempre es difícil vestirlo. No se quiere poner la ropa, no se quiere poner ropa que abrigue, cosas manga larga, no se quiere poner gorros, hay veces incluso no se quieren poner algunos pantalones específicos, ¿sí? Y entonces solemos etiquetarlo como es un malcriado, está muy engreído, quiere hacer lo que le da la gana, ¿sí? Le estamos poniendo un nombre al comportamiento, pero su comportamiento puede haberse originado por su poca tolerancia en la piel a ese tipo de contacto. Entonces, por eso, algunas veces otros especialistas, como dije al comienzo, que tienen más información sobre los sistemas sensoriales, pueden decir, tal vez también puede haber un porcentaje de esto que está haciendo que esos comportamientos se exacerben. Ese es el buen ojo clínico que un profesional. Por eso te digo, es la punta del iceberg. Puede no ser solo eso. Pueden haber asociados poca tolerancia a la frustración. O sea, una serie de cosas que obviamente ya entran más en el campo de la parte emocional, pero sí pueden haber niños que además tengan estos temas. Entonces, cuando trabajan y utilizamos esta famosa metodología de inteligencia sensorial, vemos que esa tolerancia mejora, vemos que estas actividades mejoran, vemos que ese comportamiento disminuye, obviamente, en consecuencia. Porque lo que también escuchamos un montón de veces es el niño inquieto, ¿no? O el niño con TDAH, ¿no? Tiene que llevar terapia ocupacional para que lo regulen. Ya.
Bueno, ahí vienen varios temas, ¿no? Hay varios términos, diagnósticos que se han puesto como de moda, que todo el mundo los utiliza. Sí hay de nuevo diagnósticos específicamente que sí están asociados a dificultades en el procesamiento sensorial. Hasta para hacer el diagnóstico debe hacer check en dificultades en el procesamiento sensorial. Todos no. Un niño que tenga dificultades en el procesamiento sensorial o que tenga estos problemas sensoriales, ¿van a caer todos en un diagnóstico? No, tampoco. No, hay alguna intersección, sí, pero no todos. Entonces, estos niños que son muy inquietos también tienen una explicación, digamos, y desde el punto de vista sensorial, en la que el niño tiene una necesidad muy importante de sentir a través de su cuerpo, ya sea porque necesitan moverse muy rápido, ya sea porque incluso a nivel muscular, esto que hablaba hace un ratito de que este sistema, el propioceptivo, está en los músculos, las articulaciones, necesitan sentir más, los hace encajar en este perfil que nosotros llamamos del buscador. Busco sensaciones todo el tiempo y busco y aprovecho en el ambiente, en cualquier ambiente que esté, cualquier oportunidad que según mi sistema nervioso está leyendo que, ajá, aquí puedo, ¿no? Me aviento, salto, no sé qué. Tengo niños que les encanta sentarse en los filos de la ventana. Tenía un niño que le gustaba donde fuera subirse a las refrigeradoras, por ejemplo, porque era como la parte más alta de las casas. O papás que cuando iban a reuniones sociales, cumpleaños, qué sé yo, del piso 2 para arriba, tienen que estar en la ventana, ¿no? O en todas las zonas, porque están buscando estas sensaciones muy intensas, o los típicos que tienen hormigas y que no se pueden quedar quietos en ningún sitio. O que les gusta embarrarse con todo. No, que lamen todos los bordes de las mesas de cumpleaños que están sobándose por todas partes. Ya, sí, ellos están buscando todo el tiempo, o que se te cuelgan por todas partes. O los muy, muy melosos. Una cosa así. Los que no tienen... No. Claro, porque a mí me ha tocado, por ejemplo, que dentro de las habilidades sociales, que a veces uno piensa que solo es socializar, está también la distancia que puedes tomar con la persona y el tipo de contacto que ejerces con la otra persona. Y hay niños que son demasiado... que te abrazan, que se pegan, que te dan... Y es como que... ¿no? Y uno piensa, claro, es súper lindo, súper cariñoso, pero ¿hasta qué punto? Que sus amigos ya no lo aguantan. Claro, entonces es como que obviamente un papá jamás se va a dar cuenta que eso puede ser un tema sensorial, ¿no? Pero son niños que son muy, que se pegan, que necesitan abrazarte y estar cerquita, pegado a alguien. Eso también es indicador de un tema sensorial. Eso, de nuevo, todos somos diferentes, a todos nos funciona el sistema nervioso de forma diferente. Y por eso decía que todos deberíamos pasar por terapia ocupacional en algún momento de nuestras vidas, sobre todo cuando somos niños. Entonces, porque siempre va a haber alguien, y así también trato de explicárselos a los papás. Hay gente que les encanta estar en la discoteca, en los conciertos, que no sé qué, no toleran un montón los ruidos fuertes. Hay otras personas que les gustan los lugares tranquilos, los restaurantes con poco ruido, con luz tenue. Claro. Hay gente que come la comida súper picante, no puede faltar el ají, el rocoto, no sé qué, con harto hielo, no sé qué, no sé cuánto. Y otros que siempre comen lo mismo, o pollo a la plancha, que no les gustan las cremas, que no sé qué. Gente que hasta en eso, ¿no? Somos muy calurosos, ¿no? Ropa corta, ropa apretada, no sé. Otros que tienen que usar ropa muy suelta, ¿no? O que son más friolentos. Entonces, todo eso son nuestros sistemas sensoriales. Ya todos están, ya todos los haciendo su perfil sensorial, pasando su perfil. Mañana te llaman todos los adultos, ¿no? ¿Y un un adulto podría llevar terapia sensorial, ocupacional? Nunca te lo he preguntado. Un poco tarde ya ¿no? En edades, lo que pasa es que, por eso decía, todos tenemos una manera en que funciona nuestro sistema nervioso. En la medida que pase el tiempo, nuestro sistema nervioso se va adaptando a esa manera y vamos encontrando, porque vamos creciendo. Un bebé, yo siempre digo, es una bolita de sensorialidad. Es decir, sin
100% todas sus conductas van a estar relacionadas a los estímulos sensoriales. Pero en la medida que va creciendo, se desarrollan otras habilidades. Aparece el lenguaje, aparece el pensamiento, aparece la toma de decisiones, aparece la socialización, y eso va nutriendo también cómo nosotros nos perfilamos. Van a haber niños que no les gusta hacer juegos bruscos, ¿sí? Y van a haber niños que, por el contrario, se van a relacionar con los más toscos del salón, se avientan en el parque, es un salvajismo completo, como digo yo, ¿no? Una locura. Entonces, o te vas a juntar con la gente, o tus amigas van a ser las que no hacen el show, las que todos los fines de semana van a la discoteca, que no sé qué, o vas a juntarte con el club de lectura, ¿no? O no sé qué, las más tranquilas. Entonces, nuestros sistemas sensoriales, en gran medida, creo yo, como buena terapeuta ocupacional, definen mucho de nuestro perfil a lo largo de nuestra vida, ¿sí? Y van a haber personas, así como tú cuentas ahorita, yo no tolero, no sé cuánto de eso impactó. Ahí viene la diferencia entre un niño o una persona que sí necesita terapia ocupacional con este enfoque y otra que no. ¿Cuánto impacta esa manera de funcionar mi sistema nervioso en mi nivel de independencia? Porque van a haber niños que van a ser así, melosos, no sé qué, pero aprenden por la experiencia, porque los chotean, porque no sé qué. Entonces deciden, ya, tengo que controlarme un poco más. Tienen esa capacidad de... Pero van a haber otros que están, no se pueden entre comillas, exacto, fuera de control, vamos a decir, usando algún término. Sí, y es demasiado, ya impacta en que los demás niños no quieren jugar con ellos, en que ellos se sienten mal, porque lo hago así, no me puedo controlar, depende mucho de la edad, obviamente, ¿no? Y entonces ahí, ¿cómo lo ayudamos a mejorar con esto? Sí, porque van a haber personas que siempre van a hacer, ay, no, eso no me gusta, ay, no sé qué, eso no me lo como, no, mejor prefiero así que no, ya, pero pueden seguir teniendo una alimentación saludable, balanceada a través de la vida, qué sé yo. Pero van a haber niños que su sistema es tan sensible a nivel oral, hablando de las dificultades de la alimentación, por ejemplo, que restringen grupos alimenticios, que ya tienen anemia, que tienen bajo peso, que impacta el nivel de crecimiento o su desarrollo en la curva de crecimiento y otras habilidades. Entonces ahí estamos hablando de que no es el único motivo, obviamente, pero hablando específicamente de esto, esta alta sensibilidad impacta en que sea independiente en esta actividad. Entonces ese niño sí es candidato para hacer terapia. No, es muy difícil controlarlo, no se queda quieto, no sé qué, la vida familiar ya cambió en torno a mi hijo porque es demasiado intenso, qué sé yo. Es un niño que necesita acompañamiento de la parte ocupacional, porque esto está impactando ya no solo en su vida, sino en el desarrollo de su parte social, familiar, porque siempre digo, todo va a terminar en lo social al final. Entonces, eso, claro, básicamente. Ahora, justo que te escuchaba, yo pienso, ¿no? Porque obviamente yo no soy especialista en el área ocupacional, pero yo he visto, me pasa y lo he visto en casos, que muchas veces uno de los dos padres ha tenido la misma dificultad que tú. Ya, eso. Ya, yo le digo ejemplo, a los papás, ya van a empezar con la catarsis cuando entrego los informes. Porque, por ejemplo, o sea, tú ya me conoces, soy recontraversiva, ¿no? A los ruidos, a ciertas texturas y todo, ¿no? Entonces, ¿por qué? Porque mi mamá va a ver este video, perdóname, mamá, pero yo siempre, claro, me han cuidado de que no me ensucie, de que no, entonces cuando tengo a mi hija, yo dije, yo no quiero que ella sea así. Entonces la expongo, voy a mostrar videos. Sí, mi hija también ha llevado terapia sensorial, pero lo que voy es que cuando ella cogía la comida, yo estaba que me daban las arcadas de lejos. O sea, yo estaba en la cocina, pero yo decía, no, tiene que embarrarse. Era una cosa como que... Y yo trataba de darle y ella tiene que hacerlo. Entonces, y he escuchado de otros casos, porque tengo pacientes que son, que por ejemplo tienen TDAH o son hiperactivos, ¿no? Y por ahí también hay los que son selectivos en la comida. Y resulta que la mamá es igual. Ya, bueno, eso es en el 100% de los casos. La pregunta típica que yo también recibo, por ejemplo, en los procesos de evaluación es, ¿hay algo que yo haya hecho que haya en consecuencia hecho que mi hijo sea así? La respuesta es no necesariamente. Antes mi respuesta era no, pero ahora mi respuesta es no necesariamente. Uno, porque definitivamente hay una carga genética en esto. Sí, nosotros somos la expresión genética también en cierta medida de nuestros padres. Y cómo funciona el sistema nervioso de cada uno está asociado también o parte de
la genética, ¿no? Entonces es bien usual, tienen tono muscular bajo, alguno de los dos va a tener que tener tono muscular bajo, o en la familia corre el gen del tono muscular bajo. Entonces lo mismo pasa con el tema sensorial. Ahora, también hay algo que es muy importante y que cada vez tengo más en consideración, y es el factor ambiental. El factor ambiental tiene un impacto. Sí, en cierta medida también lo que estimulamos, lo que procuramos, ¿no? O lo que nos damos cuenta que necesita esto y vamos cambiando a nivel ambiental, hace que ciertas cosas puedan fluir de cierta manera. De nuevo volvemos al punto en el que si esto es demasiado difícil para el niño, obviamente lo ambiental como padres, que hacemos, como siempre digo, lo mejor que podemos con lo que sabemos, no va a ser suficiente. Ese niño sí necesita un acompañamiento terapéutico, ¿no? Pero este tipo de cosas, yo tenía una mamá que recuerdo que trabajábamos haciendo masas y qué sé yo en la clase, y le pedía que otros días que no venga a terapia procuren hacer, que ella se ponía guantes quirúrgicos para ayudar a su hijo a jugar con el slime, con la no sé qué, ¿no? Entonces, sí, hay algo que es inherente. Tengo niños que tienen una selectividad alimentaria muy importante y resulta que uno de los papás también la tiene, ¿no? Entonces es sí o sí, ¿no? ¿Tú qué les recomiendas a los papás cuando observan estas señales, podría decirse, de alerta, que les comentan o que ellos observan? Tú, o sea, igual que yo, creo que vas a hacer la misma recomendación, ¿no? ¿Pasar por una evaluación siempre significa que vas a llevar la terapia? No, por eso de nuevo vuelvo al punto en el que vemos cuánto de esto que estoy observando impacta realmente en la vida y en la independencia del niño. Esto es algo que ya no puedo controlar. Si ya me vi todos los reels de TikTok, de Instagram, seguí todas las, ¿no? Las pautas, le puse, no sé qué, es igualito. No, necesito algo más, ¿no? Porque me ha pasado muchas veces que justamente es como instinto de papás que nos dice: esto es algo más, no es algo tan sencillo de resolver, o al menos yo no lo puedo resolver. Entonces ahí se recomienda que pase por una evaluación, y en la evaluación podemos observar como varios factores y de acuerdo a eso determinar si efectivamente, porque claro, yo o el especialista, el terapeuta en cualquiera de las áreas va a tener una mirada como neutral del niño, es un corte, les digo yo, en este momento él está así, así, así y así, y de acuerdo a esto, según el criterio profesional también haremos la recomendación del acompañamiento terapéutico. Perfecto, ¿no? Entonces o sea, de hecho a mí me queda claro la importancia de este episodio contigo, es que los papás entiendan las cosas que normalmente no se les explica, ¿no? ¿Hay otra persona que pueda hacer la terapia ocupacional? No. Eso siempre les decimos, no hay otra. Los profesores pueden hacer terapia ocupacional. No. Las maestras de educación inicial pueden hacer terapia ocupacional. No. Ahí, eso es importante diferenciar también. Pueden usar y de nuevo, hay que ser muy honestos con eso también y éticos desde el punto de vista profesional. Uso recursos sensoriales dentro de mi entorno, contexto educativo, laboral, lo que tú quieras. Pero no se llama terapia. Pero no se puede decir que estoy haciendo esto, uno, porque no tiene la formación profesional completa para empezar, ¿no? Otro, me parece que es desinformar también a los papás. Es una lucha permanente, realmente, educar desde ese punto de vista, sobre todo al menos en mi especialidad, porque al ser en Perú somos muy pocos, 2 universidades que tienen promociones que durante mucho tiempo en realidad han sido muy pequeñas, ¿no? Hay veces no se abastece, la mayoría de terapeutas ocupacionales trabajamos en Lima, hay muy pocos todavía en el resto del país y hay una necesidad que es muy grande, ¿no? Desde varios puntos de vista, en realidad cada vez salen más cosas relacionadas con la necesidad de un acompañamiento específicamente de la parte ocupacional como complemento muchas veces del equipo interdisciplinario. Y nada, ¿no? Hay que
continuar en esa lucha de seguir informando, ¿no?, a las familias con respecto, y a los profesionales también, porque también me ha pasado muchas veces que no los derivaron a tiempo. O con el terapeuta o con el especialista correcto. Exactamente, porque otros profesionales de salud tampoco conocen específicamente qué es la terapia ocupacional, cuáles son sus beneficios, cuáles son sus áreas de trabajo, y demoran mucho. Vienen niños grandes, ¿no? Hace poco recibí una niña, 9 años, con una selectividad alimentaria muy importante y nunca ningún otro especialista le reportó a tiempo qué era lo que estaba pasando, ¿no? Porque sus exámenes de sangre salían bien, sin embargo su alimentación está muy restringida. Entonces hay un porcentaje que tiene que ver también que nosotros, terapeutas ocupacionales como profesionales, sigamos dando a conocer la carrera, ¿no? Se hable de esto en las especialidades de pediatría, de nutrición, de psicología, que conozcan que existe esta profesión tan maravillosa. Bueno, yo de todas maneras voy a dejarle los datos. Larisa y yo trabajamos juntas en Comunícate, es la encargada y la coordinadora de todo el área ocupacional, así que igual voy a dejar los datos por si quieren contactarse con ella. Gracias, Lari, por este episodio conmigo. Espero que haya quedado súper claro para todos y la idea es seguir informándolos y que cada uno de ustedes como padres digan de haber sabido. Nos vemos en el próximo episodio. Chao.